Imagina pasar 47 días en una jaula de concreto sin ventanas, durmiendo en el suelo frío, comiendo comida en mal estado y siendo humillado a diario por guardias que te tratan como si fueras menos que un animal. Imagina ser golpeado por pedir agua, privado de ducha durante una semana entera y con tu dignidad pisoteada a cada minuto. Esta es la brutal realidad que Miguel Hernández, un padre de familia chileno de 34 años, experimentó en un centro de detención migratoria en Estados Unidos. Lo que están a punto de escuchar hoy no es ficción. Es el relato real e impactante de un hombre que recorrió miles de kilómetros en busca de una vida mejor para sus hijos, solo para encontrarse con un infierno que jamás imaginó. Miguel pasó casi 2 meses siendo tratado peor que un prisionero de guerra, en condiciones que violaban todos los derechos humanos básicos. Esta es una historia que te afectará de maneras que jamás hubieras imaginado. Es cruel, es dolorosa, pero es real. Y necesita ser contada porque miles de personas pasan por esto cada año, en silencio, mientras el mundo prefiere fingir que no sucede. Quédate hasta el final, porque lo que vivió Miguel te abrirá los ojos a una realidad que pocos se atreven a contar. Y lo más importante, comparte esta historia, porque representa la voz de miles de personas que han sido silenciadas en estas jaulas de hormigón. Capítulo 1. El viaje que se convirtió en una pesadilla. Miguel Hernández nunca imaginó que se iría de Chile. A sus 34 años, llevaba una vida sencilla pero digna en Valparaíso. Trabajaba como soldador en un astillero, llevaba 12 años casado con Carmen y tenía 2 hijos, Sofía, de 10 años, y Diego, de 7. No eran ricos, pero tenían lo suficiente para vivir cómodamente en la pequeña casa que alquilaban en la colina. Todo cambió cuando el astillero cerró en diciembre de 2022. La crisis económica que azotó Chile devastó el sector industrial, y Miguel se encontró desempleado junto con cientos de otros trabajadores. Durante 6 meses, buscó trabajo por toda la región, pero las oportunidades eran escasas y mal pagadas. «Papá, ¿por qué no tienes más dinero para comprar leche?», preguntó Diego una mañana, después de que Carmen le explicara que tendrían que desayunar té negro. Esta inocente pregunta de su hijo de 7 años fue como una puñalada en el corazón de Miguel. Sabía que debía tomar una decisión drástica. «Carmen, tengo que irme», dijo una noche después de que los niños se durmieran. «Aquí ya no hay futuro para nuestra familia». «¿A dónde te vas, Miguel?» «Estados Unidos. Paulo, mi primo, que se fue hace 2 años, envía $2,000 al mes a su familia. En 6 meses de trabajo allá, gano lo que ganaría aquí en 2 años, si consiguiera trabajo». Carmen sabía que su marido tenía razón, pero la idea de estar sola con 2 niños pequeños la aterrorizaba. «¿Y si sale mal? Why is it arresting? ¿Y si no vuelves?» «Carmen, mi amor, si me quedo aquí, nos moriremos de hambre. Al menos tenemos una oportunidad intentándolo». Después de semanas de hablar, investigar y ahorrar hasta el último centavo, Miguel tomó la decisión. Vendería todo lo de valor que poseían y emprendería el viaje a la frontera de Estados Unidos. El viaje comenzó en junio de 2023. Miguel vendió su auto, refrigerador, televisor y algunos muebles, todo lo que pudo vender rápidamente. Con $3,000 en el bolsillo, se despidió de su familia en el aeropuerto de Santiago. «Papá, ¿vuelves pronto?», preguntó Sofía llorando. «Claro, mi princesa. Papá trabajará duro y te enviará dinero. Dentro de 1 año, estaremos todos juntos de nuevo, pero en una casa más grande y mejor». Miguel nunca imaginó que esta sería la última conversación normal que tendría con sus hijos durante mucho tiempo. El plan era relativamente simple. Volar a Tijuana, México, encontrar un coyote, una persona que guía a los inmigrantes a través de la frontera, y cruzar a Estados Unidos, donde Paulo, su primo, lo ayudaría a encontrar trabajo en la construcción en Los Ángeles. En Tijuana, Miguel se alojó en un hotel barato durante 3 días mientras buscaba contactos. La ciudad estaba llena de migrantes de toda Latinoamérica, venezolanos, hondureños, colombianos, ecuatorianos, todos con la misma esperanza y miedo en sus ojos. Fue en un bar frecuentado por trabajadores latinos donde Miguel conoció a Roberto, un mexicano de 45 años que se presentó como un experto en cruce de fronteras. «Hermano, llevo 15 años cruzando gente. Nunca he perdido a nadie. Cobro $4,000 por persona, pero te lo garantizo, estarás en San Diego en 2 días». $4,000 era más de lo que tenía Miguel, pero Roberto aceptó $3,000 como anticipo y $1,000 para pagar después de su llegada. «Saldremos mañana por la noche. Trae una mochila pequeña, agua y unas barritas de granola. Yo me encargo del resto». La noche siguiente, Miguel se reunió con Roberto y otras 7 personas,
2 mujeres hondureñas, una pareja venezolana con un niño de 5 años y 2 hombres guatemaltecos. Todos tenían la misma expresión de ansiedad mezclada con esperanza. Escuchen con atención, dijo Roberto mientras los guiaba hacia una camioneta. Vamos a caminar unas 8 horas por el desierto. Luego, una camioneta nos recogerá en el lado estadounidense. No hagan ruido, no enciendan linternas y sigan mis instrucciones al pie de la letra. El grupo cruzó una valla al amanecer y comenzó su travesía por el desierto de Sonora. El calor durante el día era insoportable, pero por la noche el frío era intenso. Tras 6 horas de caminata, Miguel vio luces a lo lejos. «Ya llegamos, hermanos», susurró Roberto. «Eso es territorio estadounidense». Pero las luces no eran de una camioneta de rescate. Eran las linternas de los agentes de la patrulla fronteriza. «¡Alto! ¡Manos arriba!», gritaron los agentes, rodeando al grupo. Miguel levantó las manos, con el corazón acelerado. Roberto intentó correr, pero los agentes lo derribaron al suelo. Las mujeres hondureñas empezaron a llorar. El niño venezolano de 5 años gritó aterrorizado. «¡Documentos! Identification», gritó un agente, iluminando con una linterna la cara de Miguel. «No tengo documentos. Soy chileno, vengo buscando trabajo». Antes de terminar la frase, Miguel sintió que las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. En ese instante, su camino hacia una vida mejor se convirtió en la peor pesadilla de su vida. Lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta de la patrulla fronteriza junto con los demás detenidos, sin saber qué pasaría los siguientes 47 días en un infierno que pondría a prueba los límites de su cordura y su humanidad. Capítulo 2. Bienvenidos al infierno. El centro de detención de inmigrantes de Adelanto, en California, parecía una fortaleza en medio de la nada cuando la camioneta de la patrulla fronteriza llegó a las 3 de la madrugada. Miguel no había comido durante 18 horas, su ropa estaba manchada con la tierra del desierto y todavía estaba en shock por haber sido capturado. «Salgan de la camioneta, manos detrás de la cabeza, no digan nada», gritó el oficial, empujando a Miguel y a los demás detenidos fuera del vehículo. El primer impacto fue el frío intenso del desierto californiano a primera hora de la mañana. Miguel temblaba, sin saber si por el frío o por el miedo a lo que estaba por venir. La recepción fue un proceso deshumanizante que duró 4 horas. Primero, obligaron a Miguel a quitarse toda la ropa delante de 3 guardias que lo examinaron como si fuera un animal. «Levanta los brazos, date la vuelta, agáchate, abre la boca, saca la lengua», le ordenaron con frialdad. «¿Por qué me tratan así? Yo no soy un criminal», tentó decir Miguel. «Cállense, no hablen», gritó uno de los guardias, un hombre blanco de unos 50 años con una barriga prominente y una mirada cruel en los ojos. Luego vino el interrogatorio. A Miguel lo colocaron en una habitación sin ventanas, sentado en una silla metálica, con las manos esposadas a la espalda, mientras un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, le hacía preguntas en un inglés que apenas entendía. «¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Tienes familia en Estados Unidos? ¿Te han deportado antes?» Miguel intentó responder en su inglés básico, pero cada vacilación se vio respondida con gritos y amenazas. «Si no cooperas, te quedarás aquí meses». A las 7 de la mañana, Miguel fue finalmente llevado a su celda, un término que descubrió que era inadecuado para describir el lugar donde pasaría los siguientes 47 días de su vida. La unidad de 7 era un almacén de hormigón sin ventanas, dividido en jaulas de unos 4x6 metros cada una. Cada jaula albergaba entre 15 y 20 hombres. El suelo era de hormigón frío, con algunos colchones delgados esparcidos. No había suficientes para todos. Las camas eran en realidad bancos de hormigón donde los detenidos dormían por turnos durante unas horas. «Bienvenido al infierno, hermano», dijo Carlos, un hondureño de 28 años que llevaba 3 meses allí. «Aquí no eres una persona, eres un número». Miguel fue asignado a la jaula 7, donde compartió espacio con otros 18 hombres de diversas nacionalidades: mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, venezolanos e incluso algunos africanos que hablaban idiomas que él nunca había escuchado. «¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?», preguntó Miguel para Carlos. «Nadie sabe, hermano. Algunos salen en una semana, otros están aquí a 6 meses. Depende del humor de los jueces, 2 abogados, de la suerte. Pero principalmente, depende de quanto dinheiro você tem para pagar bom advogado». Las reglas eran simples y brutales. Despertarse a las 5 de la madrugada con sirenas ensordecedoras, estar de pie para el recuento,
donde eran tratados literalmente como números, recibir una comida que parecía más bien alimento para animales, pasar todo el día de pie o sentado en el suelo frío y dormir sobre el cemento helado. Los baños eran compartidos entre las 20 personas en la jaula. 2 inodoros sin privacidad, sin papel higiénico, había que pedirlo y a veces no había, y duchas que solo funcionaban durante 15 minutos al día, con agua fría. La primera semana es la más difícil, explicó Carlos. Tu cuerpo no está acostumbrado ao frío, à fome, à humillación. Muchos se quebraban los primeros días. Miguel entendió rápidamente a qué se refería Carlos con descanso. La primera noche, un joven venezolano de 19 años comenzó a llorar desconsoladamente, rogando que llamara a su madre. Los guardias no solo ignoraron sus súplicas, sino que se rieron de la situación. «Cale, Mariquita, aquí no hay mamá», gritó el guardia que Miguel ya había identificado como el más cruel, un hombre al que los otros detenidos llamaban el Diablo. El joven venezolano lloró toda la noche. Al día siguiente, intentó ahorcarse con su propio cinturón. Los guardias lo pusieron en aislamiento, una celda aún más pequeña y completamente oscura, donde permaneció una semana sin contacto con otras personas. Eso le pasa a quien no aguanta la presión, dice Carlos para Miguel. Por eso tienes que ser fuerte. Miguel pasó la primera semana en shock, intentando procesar mentalmente dónde estaba y cómo había llegado allí. Cada noche, al encontrar un momento de privacidad en el baño, lloraba en silencio, pensando en Sofía y Diego, preguntándose si alguna vez volvería a abrazarlos. Durante el día, intentó llamar a Carmen usando el teléfono público de la unidad, un teléfono averiado que funcionaba solo esporádicamente y costaba $5 por 15 minutos. El problema era que Miguel no tenía dinero en su cuenta de la prisión, y el proceso para depositar dinero era complicado y lento. Cuando finalmente logró hablar con Carmen después de 10 días de detención, la conversación fue devastadora. «Miguel, ¿dónde estás? Estamos desesperados. Los niños preguntan por ti todos los días. Carmen, mi amor, estoy detenido en una prisión de inmigrantes. No sé cuándo voy a salir». «¿Una prisión? ¿Qué hiciste?» «Nada, Carmen. Solo traté de cruzar la frontera. Aquí me tratan como un criminal, como un animal». Carmen comenzó a llorar do otro lado da línea. «Miguel, los niños y yo no tenemos dinero para comer. Vendimos todo para tu viaje. ¿Qué vamos a hacer?» La llamada se cortó antes de que Miguel pudiera contestar. Su teléfono había dejado de funcionar y no le quedaba dinero en su cuenta para volver a llamar. Esa noche, por primera vez en su vida, Miguel Hernández contempló seriamente la posibilidad de no volver a ver a su familia. Capítulo 3. Deshumanización sistemática. En su 15º día en la jaula, Miguel presenció algo que lo traumatizaría para siempre. Era lunes por la mañana, y un nuevo grupo de detenidos había llegado de madrugada. Entre ellos, un chico que no aparentaba más de 16 años. «Mira a ese niño», susurró Carlos para Miguel. «No debería estar aquí». El adolescente, que luego se supo que se llamaba Alejandro y era guatemalteco, lloró en silencio mientras los guardias lo empujaban dentro de la jaula. Estaba visiblemente aterrorizado, temblando de frío y miedo. «Por favor, señor, yo solo tengo 16 años. ¿Pueden llamar a mi mamá?», imploró Alejandro para dos guardas. «Me importa un bledo la edad que tengas, chaval. Estás aquí ilegalmente y te tratan como a todo el mundo», responde el guardia con total indiferencia. Alejandro pasó los primeros 3 días prácticamente sin comer. Su comida, si así se le podía llamar, consistía en una masa insípida y de olor agrio, acompañada de una fruta muy madura y un trozo de pan duro. Para un niño ya traumatizado, era imposible de tragar. «Come, mío», Miguel tentaba encorajar a menino. «Tienes que comer para mantenerte fuerte». Pero Alejandro estaba entrando en un estado de shock psicológico. Hablaba solo. A veces gritaba el nombre de su madre en mitad de la noche y empezó a desarrollar tics nerviosos. Fue en ese momento que Miguel presenció la crueldad más extrema de los guardias. Durante uno de los recuentos matutinos, Alejandro se levantó con urgencia. Estaba débil por la falta de alimento y su estado psicológico se deterioraba. «Levántate, pedazo de mierda», gritó el Diablo, el guardia más malo del turno. Alejandro intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo. Lo que sucedió después fue algo que Miguel nunca olvidaría. El Diablo pateó al chico de 16 años en el estómago, dejándolo retorciéndose de dolor en el frío piso de concreto. «Déjelo en paz. Es solo un niño», gritó Miguel, levantándose instintivamente para defender al adolescente. El error de Miguel fue intentar intervenir.
En cuestión de segundos, 4 guardias lo rodearon, lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo con porras. Cada golpe iba acompañado de gritos en un inglés que no entendía del todo, pero el tono era claro, pretendía dar ejemplo a los demás. «No vuelvas a interferir en nuestro trabajo, maldito mojado», gritó uno de los guardias mientras le daba una palmada en la espalda a Miguel. Miguel fue arrastrado al hueco, una celda de aislamiento de 2 metros por 2 metros, completamente oscura, sin colchón ni manta, y solo con un agujero en el suelo para sus necesidades. La temperatura se mantenía muy baja a propósito, una forma de tortura psicológica. Pasó 5 días en aislamiento. 5 días sin ver la luz del sol, sin hablar con nadie, recibiendo solo agua y un trozo de pan al día. Durante esos 5 días, Miguel comenzó a alucinar. Vio a Sofía y a Diego corriendo por los oscuros pasillos y oyó la voz de Carmen llamándolo. «¿Estoy perdiendo la razón?», se preguntó, hablando consigo mismo en la oscuridad total. Cuando finalmente salió del aislamiento, Miguel encontró su jaula sumida en un luto silencioso. Carlos le contó lo sucedido durante su ausencia. «Alejandro se intentó suicidar, hermano. Se colgó con su camiseta durante la noche. Los guardas lo encontraron por la mañana». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Murió?». «No, pero está en el hospital en coma. Su madre llegó de Guatemala ayer. Está pidiendo para llevarlo de vuelta». La noticia de Alejandro se propagó por el centro de detención como un virus. Los guardias, en lugar de mostrar remordimiento, intensificaron aún más su brutalidad. Era como si el intento de suicidio del chico se hubiera interpretado como un desafío a su autoridad. Las inspecciones de celdas se volvieron más frecuentes y violentas. Los guardias entraban en la celda a las 2 de la madrugada, obligaban a todos los detenidos a permanecer desnudos en el frío, revolvían sus escasas pertenencias y, con frecuencia, perdían o confiscaban cartas familiares, fotos o cualquier objeto que les brindara consuelo psicológico. «Están tratando de quebrar nuestro espíritu», explicó Carlos. «Quieren que nos sintamos como animales, para que dejemos de luchar por nuestros derechos». La estrategia estaba funcionando. Miguel observaba cómo hombres adultos, hombres de familia, trabajadores honestos, perdían poco a poco su humanidad. Algunos dejaron de bañarse, otros hablaban solos constantemente, y algunos desarrollaron comportamientos obsesivo-compulsivos. Pedro, un mexicano de 45 años que había trabajado en Estados Unidos durante 20 años antes de ser deportado e intentar regresar, empezó a contar los azulejos de la pared 18 horas al día. Siempre llegaba a la misma cifra, 2.847, pero inmediatamente volvía a empezar. «Mi familia está en Phoenix», Pedro decía para cualquier que escuchase. «Tengo que llegar a Phoenix. Mi esposa está enferma, mis hijos me necesitan». Pedro había perdido por completo el contacto con la realidad. Siguió contando fichas, hablando de Phoenix, sin saber que probablemente lo deportarían y que jamás podría intentar un regreso legal. Miguel se dio cuenta de que presenciaba la destrucción sistemática de la dignidad humana. No se trataba solo de condiciones precarias, sino de un proceso deliberado de deshumanización, diseñado para debilitar la resiliencia psicológica de los detenidos. Y lo más aterrador es que Miguel sintió que él también empezaba a quebrarse. Capítulo 4. Sobrevivir al borde de la cordura. El 28º día trajo consigo un descubrimiento que casi destruyó lo que le quedaba de cordura a Miguel. Durante una de las pocas conexiones que logró hacer con Chile, Carmen le comunicó una noticia devastadora. «Miguel, Diego está enfermo. Tiene una infección en los pulmones. El doctor dice que necesita medicamentos caros. Yo no tengo dinero para comprar las medicinas». Al otro lado de la línea, en una lúgubre cabina telefónica en medio de un centro de detención en el desierto de California, Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Su hijo de 7 años estaba enfermo, necesitaba medicación, y él estaba atrapado como un animal, incapaz de ayudar. «Carmen, ¿cuánto cuestan las medicinas?» $300, Miguel. Yo traté de pedir prestado, pero nadie tiene dinero. Mi madre está enferma también, mis hermanos están desempleados. La conexión se cortó automáticamente después de 15 minutos. Miguel permaneció en la cabina varios minutos, con el teléfono en silencio en la mano, oyendo solo el tono de ocupado que resonaba como una sirena. Esa noche, Miguel tomó una decisión desesperada. Había oído rumores entre los detenidos sobre un abogado privado que visitaba el centro de detención y ofrecía soluciones rápidas por sumas exorbitantes. Normalmente, Miguel jamás consideraría pagar por algo que debería ser un derecho, pero la enfermedad de Diego lo cambió todo. «Se llama Rodríguez», dice Carlos.
Cobra $5,000 para conseguir libertad bajo fianza. Es un ladrón, pero dicen que funciona. Miguel no tenía $5,000. Ni siquiera 500. Pero tenía una casa en Chile que podía hipotecarse. Cuando el abogado Rodríguez apareció la semana siguiente, un hombre bajo y con sobrepeso, con un traje arrugado y una actitud arrogante, Miguel estaba lo suficientemente desesperado como para hacer un trato con el diablo. Su caso es sencillo, dijo Rodríguez en un portugués mal hablado. $5,000 saldrá en una semana. Pero necesita el dinero por adelantado. No tengo ese dinero ahora, pero puedo hipotecar mi casa en Chile. Rodríguez sonrió con una sonrisa de oreja a oreja. Perfecto. Firmas estos papeles que autorizan la hipoteca, yo agilizo el proceso y pagas al mudarte. Miguel firmó los papeles sin leerlos bien. Estaba tan desesperado por la posibilidad de libertad que no se percató de las cláusulas abusivas ocultas en el contrato. Pasaron 2 semanas y Rodríguez nunca volvió a aparecer. Cuando Miguel finalmente contactó a un funcionario de la administración del centro de detención, se enteró de una cruel verdad. Rodríguez no era abogado colegiado, y los documentos que Miguel había firmado eran documentos que transferían la propiedad de su casa a una empresa fantasma. Lo han estafado, señor, dijo el empleado con total indiferencia. Esto pasa todo el tiempo. Miguel había perdido su hogar, la única posesión de la familia, el lugar donde nacieron Sofía y Diego, donde Carmen esperaba su regreso. Y seguía atrapado en el centro de detención, sin posibilidad de escapar. Esa noche, Miguel consideró seriamente seguir el ejemplo de Alejandro. La cuerda improvisada hecha con retazos de camisetas le pareció una salida más digna que seguir viviendo en ese infierno mientras su familia sufría en Chile. Fue Carlos quien salvó. Hermano, si te matas, ¿quién va a cuidar de tus hijos? ¿Quién va a luchar por ellos? Carlos, perdí todo. Mi casa, mi dignidad, mi salud mental. Mi hijo está enfermo y yo no puedo hacer nada. Pero estás vivo, Miguel. Mientras estés vivo, hay esperanza. Carlos contó entonces su propia historia. Había intentado cruzar la frontera 5 veces en los últimos 2 años. Había sido deportado 4 veces, había perdido su trabajo y había pasado meses en centros de detención. Pero seguía intentándolo porque tenía una hija con discapacidad en Honduras que dependía completamente de él. Mi niña tiene síndrome de Down. Necesita medicamentos, terapias, cuidados especiales. En Honduras no hay recursos para niños como ella. Por eso sigo intentando llegar a Estados Unidos, para trabajar y mandarle dinero. La determinación de Carlos fue a la vez inspiradora y trágica. Sabía que probablemente lo deportarían de nuevo, sabía que enfrentaría la misma humillación, el mismo abuso, las mismas condiciones inhumanas. Pero no se rindió porque tenía una razón mayor para luchar. Tú también tienes una razón para luchar, Miguel. Tus hijos te necesitan. Aunque estés aquí, aunque todo parezca perdido, ellos necesitan que sigas luchando. Miguel permaneció despierto toda la noche, reflexionando sobre las palabras de Carlos. Al amanecer, tomó una decisión. No se rendiría. Encontraría una salida, volvería con sus hijos, rehacer su vida. Pero primero, necesitaba sobrevivir psicológicamente al infierno en el que estaba atrapado. Miguel comenzó a desarrollar estrategias de supervivencia mental. Creó una rutina de ejercicios físicos que podía realizar en el reducido espacio de la jaula. Empezó a enseñar español a los detenidos africanos y, a cambio, aprendió algunas palabras de francés y árabe. Organizó pequeños grupos de conversación donde los hombres podían hablar de sus familias, sus sueños y sus esperanzas. Si vamos a quedarnos aquí, dijo Miguel al grupo, tratemos de mantener viva nuestra humanidad. Los guardias percibieron estas actividades como una forma de resistencia e intentaron sabotearlas. Separaron a Miguel de los demás detenidos con mayor frecuencia, le asignaron tareas de limpieza más rigurosas y le negaron el uso del teléfono. Pero Miguel había encontrado algo que los guardias no podían arrebatarle, un propósito. Ya no se limitaba a sobrevivir día a día, sino que resistía activamente el intento de deshumanización. Y esta resistencia se convertiría en su salvación. Capítulo 5. La libertad que vino con cicatrices eternas. El 43º día trajo una visita inesperada que cambiaría por completo el curso de la vida de Miguel. Era una mujer latina bien vestida, de unos 40 años, que llevaba un maletín de cuero y una grabadora. Soy Isabel Morales, periodista de Univision. Ela se apresentou durante o horário de visitas. Estoy haciendo una investigación sobre las condiciones en los centros de detención. ¿Puedo hablar contigo?
Miguel había perdido toda confianza en los extraños después de la estafa del falso abogado Rodríguez, pero algo en la sinceridad en la mirada de Isabel lo convenció de hablar. Señora, yo no soy un criminal. Soy un padre de familia que solo quería trabajar para dar una vida mejor a mis hijos. Durante 2 horas, Miguel contó toda su historia, desde su desesperada salida de Chile hasta los abusos diarios en el centro de detención. Isabel lo grabó todo, tomó notas detalladas y tomó fotos discretas de las precarias condiciones del centro. Miguel, tu historia va a ser parte de un documental especial que estamos preparando. Pero necesito que entiendas, cuando esto salga al aire, puede haber represalias aquí dentro. A Miguel ya no le importaban las represalias. Había llegado al punto en que la verdad era más importante que su propia seguridad. Señora Isabel, si mi sufrimiento puede ayudar a otras personas a no pasar por esto, en Tao vale la pena. 3 días después de la visita de Isabel, ocurrió algo extraordinario. Miguel fue citado a una reunión con la administración del centro de detención. Era la primera vez en casi 7 semanas que recibía una comunicación oficial sobre su caso. Señor Hernández, dijo una mujer blanca de mediana edad en un inglés formal, hemos revisado su caso y hemos determinado que usted califica para ser liberado bajo condiciones humanitarias. Miguel no entendía del todo lo que pasaba. Carlos, que hacía de traductor informal, le explicó, te van a soltar, hermano. Pero creo que es por culpa del periodista que vino. Lo que Miguel no sabía era que Isabel Morales había estado trabajando incansablemente durante los últimos 3 días. Se había puesto en contacto con organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración e incluso políticos locales, mostrándoles las grabaciones y fotos del centro de detención. La presión pública fue tan intensa que la administración decidió liberar a algunos detenidos para evitar más investigaciones, y Miguel fue uno de los afortunados. Será liberado mañana por la mañana, dijo el funcionario. Tendrá 30 días para presentar la documentación o salir del país voluntariamente. Esa última noche en la jaula, Miguel apenas durmió. Por primera vez en 47 días, vería salir el sol en libertad. Pero su alegría se mezclaba con una profunda culpa por dejar a Carlos, Pedro y a tantos otros hombres atrapados en ese infierno. Hermano, cuando salgas, cuenta nuestra historia, pidió Carlos durante la despedida. No dejes que el mundo olvide lo que está pasando aquí. En la mañana del 48º día, Miguel salió del centro de detención de adelanto solo con la ropa que llevaba puesta y una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias. Después de casi 7 semanas sin ver la luz natural, incluso la luz del día parecía cegadora. Isabel Morales estaba esperando do lado de fora con una banda emisora. Miguel, ¿cómo te sientes? Señora Isabel, me siento como un fantasma. Como alguien que volvió de la muerte. Y esta descripción era más literal que metafórica. Miguel había perdido 18 kilos durante sus 47 días de detención. Su cabello se había vuelto prematuramente canoso, desarrolló un tic nervioso en el ojo derecho y sufría pesadillas cada noche en las que oía los gritos de otros detenidos. Isabel lo llevó a un hogar comunitario dirigido por una organización católica, donde Miguel pasó 3 días recuperándose físicamente y tratando de procesar el trauma psicológico que había experimentado. Fue allí donde tomó la decisión más difícil de su vida, renunciar a su sueño americano y regresar a Chile. No puedo vivir con el miedo de que me vuelvan a capturar, le explicó a Isabel durante una última entrevista. No puedo arriesgarme a pasar por eso otra vez. Mis hijos necesitan un padre vivo, aunque sea pobre. El viaje de regreso a Chile fue una pesadilla burocrática. Miguel no tenía dinero para el pasaje de avión, le habían confiscado el pasaporte durante su detención y necesitaba ayuda del consulado chileno para gestionar su repatriación. 3 semanas después de salir del centro de detención, Miguel por fin estaba en un avión de regreso a Santiago. Durante todo el vuelo, permaneció despierto, sin poder dormir, mirando constantemente por encima del hombro como si alguien fuera a aparecer para arrestarlo de nuevo. El reencuentro familiar en el aeropuerto de Santiago fue agridulce. Sofía y Diego corrieron a abrazar a su padre, pero se detuvieron al ver lo diferente que se veía. Miguel estaba esquelético, con la mirada perdida, el cabello canoso y la apariencia de alguien que había envejecido 10 años en 2 meses. «Papá, ¿qué te pasó?», perguntó Sofía, tocando suavemente el rosto magro do pai. Miguel se arrodilló y abrazó a sus hijos, llorando más de lo que había llorado desde niño. «Papá cometió un error, mis amores. Un error muy grave. Carmen también era diferente. La responsabilidad de cuidar sola a los niños, la preocupación constante, la falta de dinero,
todo le había dejado profundas cicatrices. Abrazó a Miguel, pero había una frialdad que antes no existía. «Miguel, hemos perdido nuestra casa», dijo Carmen en el coche mientras se dirigían a casa de su madre, donde ahora tendrían que vivir. «Ese abogado falso se ha quedado con todos nosotros. No tenemos nada». La realidad de la situación golpeó a Miguel como un mazazo. Había salido de Chile con $3,000 y el sueño de darle una vida mejor a su familia. Regresó sin dinero, sin hogar, traumatizado y con su familia en peores condiciones que cuando se fue. Peor aún, Diego había enfermado durante la ausencia de su padre. La infección pulmonar se convirtió en neumonía porque Carmen no podía costear los medicamentos necesarios. El niño se recuperó, pero quedó con problemas respiratorios que lo acompañarían el resto de su vida. Si yo no me hubiera ido, Diego no se habría enfermado. Se torturaba mentalmente Miguel todos los días. Adaptarse de nuevo a la vida en Chile fue brutalmente difícil. Miguel no encontraba trabajo, en parte porque había vendido todas sus herramientas antes del viaje y en parte porque estaba claramente traumatizado y emocionalmente inestable. Las noches eran lo peor. Miguel se despertaba gritando, soñando que seguía en la jaula de hormigón. Desarrolló una claustrofobia severa. No podía estar en ascensores, habitaciones pequeñas ni ningún espacio cerrado sin entrar en pánico. «Papá, ¿por qué gritas de noche?», preguntó Diego una mañana, después de una noche particularmente dura. Miguel no sabía cómo explicarle a un niño de 8 años lo que significaba ser tratado como un animal, ser golpeado por los guardias, ver a gente intentar suicidarse por desesperación. 6 meses después de su regreso, el reportaje de Isabel Morales se emitió en Univisión. El documental Cárceles Humanas expuso al mundo las condiciones inhumanas en los centros de detención estadounidenses, y Miguel se convirtió en el rostro de esta denuncia. Las repercusiones fueron internacionales. ONG de derechos humanos utilizaron el testimonio de Miguel en informes a la ONU. Periódicos europeos reeditaron su historia y políticos estadounidenses fueron interrogados sobre las condiciones en los centros de detención. Pero para Miguel, toda esta atención era un arma de doble filo. Por un lado, sentía que su sufrimiento había tenido un propósito mayor. Por otro, revivir constantemente el trauma a través de entrevistas y testimonios estaba destruyendo aún más su salud mental. «Eu já não sou o mesmo homem que era antes», disse Miguel para Carmen durante uma conversa dolorosa, ano após seu retorno. «No sé si algún día voy a poder ser el esposo y padre que ustedes merecen». Carmen, que havia tentado ser forte durante todo esse tempo, finalmente desabou. «Miguel, yo también cambié. No sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir a todo esto». 2 años después de su deportación, Miguel sigue viviendo en Chile, trabajando como soldador en un pequeño taller en Valparaíso. Gana menos de la mitad de lo que ganaba antes de irse a Estados Unidos. Sofía, que ahora tiene 12 años, cuida a su hermano menor con una madurez que no debería tener. Diego, de 10 años, todavía tiene problemas respiratorios y pesadillas sobre la ausencia de su padre. La familia nunca se recuperó del todo. Carmen y Miguel siguen casados, pero su relación está marcada por profundas cicatrices. La confianza, la intimidad y la complicidad que una vez existieron, todo ha cambiado. Algunas heridas nunca sanan completamente, reflete Miguel hoje. Yo quería darle una vida mejor a mi familia, pero casi la destruyo en el proceso. Miguel se convirtió en un activista involuntario, dando testimonio ante organizaciones de derechos humanos, contando su historia a otros posibles migrantes y advirtiendo sobre los peligros de la inmigración irregular. Pero cada vez que cuenta su historia, revive el trauma. Si pudiera volver en el tiempo, dice Miguel durante nuestra última conversa, nunca habría salido de Chile. La pobreza es dura, pero se puede superar. Lo que viví en ese centro de detención, eso no se supera nunca. Hoy, cuando Miguel ve noticias sobre inmigrantes detenidos en la frontera estadounidense, no soporta verlos. Apaga el televisor, sale de casa y hace lo que sea para no recordar los 47 días más oscuros de su vida. Pero las cicatrices están ahí, visibles en su mirada atormentada, en las pesadillas que aún lo atormentan, en el modo en que salta ante cualquier ruido fuerte, en la claustrofobia que le impide vivir normalmente. Miguel Hernández sobrevivió al infierno, pero una parte de él permaneció para siempre en esa jaula de concreto en el desierto de California. Conclusión. Voces que no se pueden silenciar. La historia de Miguel Hernández no es única. Es representativa de los miles de casos que ocurren cada año en centros de detención migratoria de todo el mundo. Hombres, mujeres e incluso niños son tratados como animales,
privados de su dignidad básica y sometidos a condiciones que violan todos los derechos humanos fundamentales. El documental Human Cages ganó premios internacionales y desencadenó una ola de investigaciones sobre el sistema de detención estadounidense. Se prometieron varias reformas, se despidió a algunos empleados y se revisaron las políticas. Sin embargo, los centros de detención siguen funcionando, y personas como Miguel siguen traumatizadas a diario. Carlos, el hondureño que compartía la jaula con Miguel, finalmente fue deportado tras 8 meses de detención. Su hija, con síndrome de Down, falleció 3 semanas antes de su llegada a Honduras. No podía sobrevivir sin los medicamentos que su padre intentaba conseguir en Estados Unidos. Pedro, el mexicano que contaba fichas obsesivamente, sufrió una crisis nerviosa y fue internado en una institución psiquiátrica en la Ciudad de México tras su deportación. Hoy, 5 años después, todavía cree que está atrapado en el centro de detención. Alejandro, el adolescente guatemalteco que intentó suicidarse, sobrevivió, pero sufrió daños neurológicos permanentes. Su madre nunca pudo costear un tratamiento adecuado, y hoy vive en estado vegetativo en una clínica pública de Guatemala. Estas son solo algunas de las historias que conocemos. ¿Cuántas otras permanecen silenciadas en jaulas de hormigón por todo el mundo? Chicos, esta historia me deja sin palabras cada vez que pienso en ella. ¿Cómo pueden los seres humanos tratar a otros seres humanos de esta manera? ¿Cómo podemos permitir que esto siga sucediendo en el siglo XXI? Deja un comentario. ¿Conocías la realidad de los centros de detención? ¿Qué opinas del trato a los inmigrantes? ¿Crees que Miguel tomó la decisión correcta al renunciar al sueño americano? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para evitar que historias como esta se repitan? Esta historia necesita ser compartida, necesita ser discutida. Porque mientras permanezcamos en silencio, Miguel seguirá siendo torturado en nombre de políticas migratorias inhumanas. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tenemos la responsabilidad de dar voz a quienes han sido silenciados. Y ya que hablamos de los horrores de la inmigración ilegal, no te pierdas nuestro próximo vídeo, La madre que perdió a sus hijos cruzando el desierto, una historia aún más devastadora que definitivamente te abrirá los ojos al verdadero precio del sueño americano.